Recibiendo en Cambiando el Aire Adriana Maguire, que es ni más ni menos que una activista nicaragüense que viene de alguna manera a recordarnos a los uruguayos que desde abril pasado en aquel país está sucediendo algo que de alguna manera nos sorprendió a todos. ¿Por qué? Porque a partir de la decisión del gobierno de Daniel Ortega de llevar adelante modificaciones, particularmente en la seguridad social y en lo que refiere a las relaciones de trabajo, comenzaron una serie de protestas que derivaron en una violencia que sorprendieron a propios y ajenos y que hoy cuenta los muertos después de estos meses entre 300 y 400 personas, dependiendo la fuente que consultemos. Pero para hablar de esta realidad, de cómo se llega y de qué están llevando adelante las organizaciones sociales nicaragüenses, sus trabajadores, sus campesinos, sus estudiantes, incluso sus empresarios que también se opusieron a esta reforma, le damos la bienvenida a Adriana. Adriana, en el medio de lo que ustedes denominan una caravana de solidaridad que viene recorriendo particularmente Sudamérica. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿cómo se le puede explicar a aquellos uruguayos que nos están viendo y que, como te decía fuera de estudios, tienen esa cosa de cercanía tal vez con lo que es el pasado de la lucha del Frente Sandinista contra Somoza, pero capaz que mucha distancia con lo que fue todo ese periodo posterior a la llegada de Ortega en el 84, la sorpresa del 88 de la Unión Nacional Opositora, el retorno de Daniel Ortega al poder y un cambio significativo que deriva ni más ni menos en contar los muertos por centenares. Sí, efectivamente la sociedad uruguaya tiene de alguna manera una conexión histórico-afectiva con la historia de Nicaragua misma y no es que no sepan lo que ha pasado en la última década del gobierno de Daniel Ortega. Claramente desde los años 90 Daniel Ortega como figura líder del Frente Sandinista ha mostrado una serie de disposiciones y predisposiciones que no nos asombra que lo que está sucediendo ahora en Nicaragua sea precisamente dirigido por él. En ese sentido, creo que es súper importante que la sociedad uruguaya redoble el compromiso que hasta ahora ha demostrado tener y en el sentido de crear comisiones de trabajo, comisiones que mantengan la atención sobre la situación que estamos viviendo en Nicaragua, que en este momento justo que estoy hablando con vos aquí, tengo 7 compañeros de la coordinadora universitaria que fueron apresados ilegalmente el domingo y que están en una cárcel de detención ilegal y de tortura. Hay denuncias, hay fuentes que informan a sus familiares que estos muchachos están en muy malas condiciones físicas. La CIDH quiso entrar a ver el estado de estas personas y les fue negado totalmente el acceso. Son estudiantes tanto de la Universidad de León como de la Universidad de Managua. Ahora bien, para seguir ubicando a la gente, nos hemos encontrado en estos últimos meses con la aparición, primero de la represión por parte de las fuerzas del Estado, pero también la aparición de grupos paramilitares. Nos sorprenden las imágenes de civiles portando armas de guerra, ejerciendo ni más ni menos que represión de lo que son las manifestaciones. E insisto, para incluso nuestro sistema político y particularmente para la fuerza que hoy está en el gobierno, una fuerza de izquierda, es muy difícil el posicionamiento respecto de esa realidad. Algunos lo han puesto determinada autocrítica, otros de alguna manera siempre van atrás de aquello de, bueno, el uso de fuerzas imperialistas para desestabilizar gobiernos progresistas. ¿Qué tenés tú para decir respecto de la realidad de Nicaragua? Que en Nicaragua están asesinando a la gente, las personas que dirigen el gobierno y toda la maquinaria estatal. No quieren salir de un sistema de gobierno corrupto, extractivista, corporativista, machista, violento, represivo, que ha creado condiciones en Nicaragua no de progreso, sino de un retroceso histórico, pensando de dónde viene este señor que está en el poder. ¿Y cómo construyó Daniel Ortega esa capacidad de llegar a ser nuevamente presidente por definición de las urnas?
Daniel Ortega ha fraguado toda una estrategia política de retorno al poder luego de perderlo en el año 1990 y a partir de ahí empezó a hacer pactos, digamos, con diferentes sectores que manejaban también el poder político y el poder económico en Nicaragua. Tal es el caso del pacto del año 2000 con la Fuerza Política Liberal y a partir de ahí todo el proceso de vaciar de sentido la institucionalidad del Estado de Nicaragua. Tú me corregirás, ahí también se dice que hubo una especie de acuerdo para que el expresidente evitara la cárcel. Y no 20 años de prisión que se le habían dado por crímenes de corrupción y fraude al Estado de Nicaragua. No pagó ni un solo año de cárcel precisamente por este intercambio de favores políticos con Daniel Ortega. Además, se permitió modificar toda la Constitución Nacional para plantear el artículo de la reelección indefinida y hasta ahora Daniel Ortega lleva 3 periodos consecutivos, en el último acompañado de su señora esposa Rosario Murillo como vicepresidenta de Nicaragua. Ahora bien, de la mano de Daniel Ortega también hay otras organizaciones sociales que de alguna forma han sido socias de este statu quo, de esta situación, y uno piensa, bueno, ¿cómo se analiza la influencia que tiene la Iglesia Católica en un pueblo que se caracteriza por esa fe a la hora de no condenar en su momento lo que se consideraba eran ejercicios de nepotismo y hoy, bueno, aparecer en este momento como denunciante de esta situación? El pacto que Daniel Ortega hizo también con el señor cardenal Miguel Obando y Bravo fue algo que determinó, digamos, el rumbo de la Iglesia por la última década, del 2006 al 2016, digamos. Y empezaron a surgir una serie de líderes religiosos, los obispos de Managua, que también han sido críticos desde su visión del humanismo, ¿no?, y del compromiso social, han sido críticos con las injusticias que se han cometido y son precisamente estas personas quienes hoy están dando la cara y están poniendo el cuerpo al lado de los manifestantes, de las manifestantes que hemos estado siendo constantemente atacados por las fuerzas policiales y paramilitares del gobierno. Los obispos han hecho un trabajo trascendental en esta parte de la historia de Nicaragua y a pesar de que hasta antes del 18 de abril una parte muy ortodoxa de la Iglesia Católica todavía mantenía lazos con el gobierno, creo que esto es un punto de quiebre en todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Creo que en este momento hay una transformación de la conciencia política y de las necesidades en términos de participación cívica que todos los sectores tenemos en este momento. Estudiantes, campesinos, movimientos LGBT, movimientos de mujeres feministas, grupos organizados de la sociedad civil. En ese sentido, ya hay toda una estrategia pensada, ¿no?, de qué podríamos hacer una vez Daniel Ortega salga del poder. Porque esa es la demanda inmediata, que Daniel Ortega dimita, que se haga un plebiscito, que la gente diga que no quiere más a Daniel Ortega en el poder porque nos está asesinando diariamente desde hace mucho tiempo. Ahora bien, en los hechos, Daniel Ortega no ha dado un paso atrás y de alguna manera la incidencia de la noticia como tal, de la situación en Nicaragua, tiene momentos en donde pesa un poco más o un poco menos. ¿No temen ustedes que lo que se tarda en dilucidar la situación le permita a Daniel Ortega mantener esa posición de poder? ¿Consideran que hay que ejercer presión internacional con urgencia, más allá de lo que pueda hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como tú decías, ni siquiera tiene posibilidad de ver a estos estudiantes que han sido detenidos en las últimas horas? ¿Crees que urge alguna acción de carácter continental, por decirlo de alguna manera, para impulsar estos cambios? Yo creo que el temor de no hacer nada debería estar sobre la comunidad internacional. Son vidas humanas las que se están perdiendo en Nicaragua y en ese sentido, mucho más allá de los pronunciamientos y de la condena internacional, que está muy bien, que visibiliza mucho también la problemática y la grave crisis de violación a derechos humanos en Nicaragua, lo que necesitamos en este momento son acciones radicales, acciones inmediatas, acciones que se apoyen en el derecho internacional, en la política exterior y que la gente se mueva hacia Nicaragua y que ponga todos los focos de atención allá, porque nos están matando, nos están desapareciendo, nos están criminalizando. Miles de personas están saliendo de Nicaragua porque no hay condiciones para garantizar la vida allá. Hay un nivel de impunidad que da terror. Hay armas en grupos paramilitares dirigidos por el gobierno. La policía es totalmente cómplice. No tenemos autoridades, no tenemos instituciones. Entonces necesitamos acciones inmediatas.
acciones que transformen este sistema de represión y este sistema de matanza y asesinato selectivo. Creo que en el 2018 no deberíamos los jóvenes de esta generación, los nietos de la Revolución Popular Sandinista, estar pensando cómo sobrevivir día a día y que no nos maten por pensar diferente. No deberíamos tener miedo de cómo nuestros compañeros están en esa cárcel de prisión sabiendo todos los testimonios de tortura que tenemos día a día y cada día es peor. Entonces sí necesitamos acciones radicales, sí necesitamos acciones concretas. El pueblo nicaragüense tiene toda la capacidad de llevar a cabo este proceso con todas las implicaciones que eso tenga, pero también necesitamos ayuda, también necesitamos que la gente de otros lugares con más experiencia y con más condiciones de democracia y participación puedan hacer algo. Y ese es el llamado a la caravana y ese es el llamado de toda Nicaragua. Ayuda inmediata, urgente, radical, ya. ¿Sentís que hay respuesta a nivel de lo que has podido ver en este pasaje por un país como Chile, hoy gobernado por una derecha, un país como Argentina, gobernado por una especie de centro-derecha en un país como Uruguay, gobernado por la izquierda? Es decir, has tenido oportunidad de ver las distintas realidades del Cono Sur. ¿Sentís que hay verdadera capacidad de ir por esa solidaridad que ustedes están reclamando? ¿Que se entiende verdaderamente lo que está pasando en Nicaragua? Creo que además de la capacidad existe un nivel de amistad y un nivel de solidaridad que definitivamente nos va a ayudar a lograr muchas cosas. Lo que estamos pidiendo es que sea un poco más rápido, ¿verdad? Un poco más urgente. Pero sí hemos logrado conectarnos con instancias de gobierno, cámaras de diputados, movimientos sociales, partidos políticos, grupos estudiantiles, grupos de base social y estamos intentando construir una plataforma suramericana de trabajo conjunto que acompañe, monitoree, guíe de alguna manera los procesos que en Nicaragua ya se están pensando, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es la salida de Daniel Ortega, el desarme de los grupos paramilitares, la disolución de todos los altos mandos de la Policía Nacional y por supuesto una investigación exhaustiva para dar con todos los culpables, que muchos de ellos ya tienen nombres y apellidos y hay suficiente evidencia gráfica y testimonios para comprobar que los asesinos están de un solo lado y que el pueblo nicaragüense es un pueblo pacífico, un pueblo que resiste cívicamente y que lo único que quiere es libertad, democracia y justicia. Adriana, para ir cerrando, me quedo en algo que decías hace pocos minutos. Los nietos de la Revolución Sandinista. Objetivamente, cuando te pones a repasar la historia, ¿cómo valorarías todo esto que se ha gestado a partir del cambio de Daniel Ortega para mantenerse en el poder? No es menor esa identificación con una revolución que llevó al propio Ortega a ser ícono en su momento. Evidentemente existe una profunda traición a los valores, a todo el imaginario sandinista, de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. Nuestra posición antigubernamental en este momento ni siquiera termina de ser política, es más bien ética. Estamos en contra de lo que ha pasado desde un posicionamiento ético. Rechazamos la perversión de un legado por el cual nuestros padres y nuestros hermanos y nuestros familiares murieron. Una historia que cambió el rumbo de Nicaragua, que le dio la oportunidad a Nicaragua de ser distinta y de ser libre y de hacer algo bueno para su gente. Fue traicionada, ¿no?, por intereses mezquinos, intereses de poder, intereses de tener el control totalitario de un pueblo que no va a dejarse, pues, porque es un pueblo libre finalmente. Entonces, creo que el orteguismo de hoy no representa en nada ya lo que fue el sandinismo de nuestros padres y de nuestros abuelos y que en ese sentido está bien guardar al Frente Sandinista como parte de la historia y evitar que se siga manchando con estos actos criminales y cínicos totalmente de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y de toda la gente que hoy en su cúpula de mando es cómplice del crimen. Adriana Maguire, mucho agradecimiento por estar aquí, por brindar tu testimonio. ¿Dónde sigue esta gira? Vamos para Brasil y luego para Perú. Ahí terminamos y cerramos con una red suramericana de trabajo conjunto con las organizaciones en Nicaragua.